Buenas tardes, les habla Daniel del programa de Comercio Electrónico de la Universidad AFIT. A continuación vamos a hacer conexión con el debate presidencial que se está viviendo en este momento en los Estados Unidos, pues al parecer uno de los candidatos desea implementar en su gobierno una herramienta de comercio electrónico que asegura beneficiará a muchos negocios. Veamos. Buenas tardes, señor candidato. Cuéntenos, ¿cómo piensa usted ganar las elecciones y hacer de este país uno mucho mejor? Claro, en mi gobierno voy a introducir la herramienta Eye Tracking, la cual impactará en sus negocios online de manera muy positiva. Eye Tracking es el proceso de evaluar bien el punto, donde se fija la mirada o el movimiento del ojo en relación con la cabeza. Este proceso es utilizado en la investigación en los sistemas visuales, en psicología, en lingüística cognitiva y en diseño de productos. Esto se consigue actualmente mediante un eye tracker, un monitor especial que lanza rayos infrarrojos a los ojos de quien lo usa. Estos rayos rebotan en su pupila y vuelven al aparato, permitiendo así calcular con precisión dónde está mirando. Los estudios de eye tracking tienen una trayectoria larga en la investigación de mercados. Se han utilizado mucho en estudios de publicidad tanto en espacios físicos como en la web, en estudios sobre prensa en línea, en investigación en psicología cognitiva. Y en los últimos años están siendo muy frecuentes en estudios de usabilidad en la web. El test Eye Tracking nos permite ofrecer un estudio de alto valor comercial y publicitario. Permite conseguir un mayor éxito de ventas, destacando por encima de la competencia y conseguir la fidelidad de un mayor número de clientes. El principal objetivo, como en el test con usuarios, es mejorar la usabilidad y la funcionalidad del sistema con la participación de usuarios que realicen tareas reales mientras se observa y registra todo lo que hacen. Ya. Pero ¿cómo es esto posible, candidato? Explíquenos por favor las tecnologías y las técnicas. El movimiento de los ojos normalmente se divide en fijaciones y salidas, cuando la mirada se detiene en cierta posición y cuando se mueve hacia otra posición respectivamente. Las series resultantes de las fijaciones y las salidas se llama escampat. La mayoría de la información de los ojos se hace disponible durante la fijación, pero no durante la salida. La localización de las fijaciones a lo largo del escampat muestran qué puntos de información de los estímulos son procesados durante una sesión de seguimiento de ojos. En promedio, las fijaciones duran alrededor de 200 milisegundos durante la lectura de textos lingüísticos y 350 ms durante la visión de una escena. Los escampats son útiles para analizar las intenciones cognitivas, los intereses y la prominencia. Otros factores biológicos, algunos tan simples como el género, pueden afectar a la calidad del escampat. El seguimiento de ojos en sí, interacciones humano-ordenador, normalmente investiga el escampat con fines de usabilidad. ¿Y qué hay de la representación de la información? Para poder interpretar la información que recogen los diferentes tipos de eye trackers, existen una serie de software que crean animaciones y representaciones con la finalidad de resumir gráficamente el comportamiento visual de uno o varios usuarios. Los más destacados serían representaciones animadas de un punto sobre la interfaz, representaciones estáticas del camino o ruta sacádica, los mapas de calor y los mapas de zonas ciegas. Como lo mencioné, esto impactará positivamente sus negocios. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí en el estudio hemos investigado un poco más acerca de estos puntos y nos permitimos ampliar la información. Las representaciones animadas de un punto sobre la interfaz se utilizan cuando se examina individualmente el comportamiento visual, indicando dónde se ha fijado en cada momento el individuo, así como un pequeño rastro en forma de línea que indica los movimientos sacádicos previos, tal y como se observa en la imagen. Ahora, las representaciones estáticas del camino o ruta sacádica son muy parecidas a las descritas anteriormente, simplemente que en este caso se trata de una representación estática. Esto provoca que resulte más difícil interpretarlas que las animadas.
Por otro lado, los mapas de calor son una representación estática alternativa, principalmente pensada para el análisis aglomerado de los patrones de exploración visual de un conjunto de usuarios. En esas representaciones, las zonas calientes o de mayor intensidad señalan dónde han fijado los usuarios su atención con mayor frecuencia. Finalmente, los mapas de zonas ciegas son una versión simplificada de los mapas de calor, en los que se muestra de una manera muy clara las zonas que han sido visualmente menos atendidas por el usuario, y por otra parte facilitando la comprensión de la información más relevante, es decir, nos informa qué zonas han sido las únicas que el usuario no ha visto. El programa de comercio electrónico ha consultado a una experta para que nos explique más a fondo la interpretación de los datos. Manuela, ¿qué es esto de la interpretación de los datos? Bueno, para la interpretación de los datos tenemos en cuenta 5 aspectos. El primero es el número total de fijaciones. Cuando hay un mayor número de fijaciones, indica una menor eficiencia de la búsqueda, lo que puede indicar un problema en el layout o esquema organizativo de la interfaz. El segundo es el número de fijaciones sobre un área de interés. A mayor número de fijaciones indica mayor importancia para el usuario. El tercero es la duración de la mirada fija sobre un área de interés. Esto quiere decir que cuando hay mayor duración sobre un área, hay mayor dificultad para interpretar ese contenido. El cuarto es la densidad espacial de las fijaciones, que es cuando las fijaciones se concentran en una zona más pequeña, indica mayor eficiencia de la búsqueda visual, mientras que si son más dispersas, sugieren que la búsqueda está siendo menos eficiente. Y la quinta es el tiempo transcurrido hasta la primera fijación. Cuanto menos tiempo transcurra hasta que el usuario se fije por primera vez en un área de interés, mayor será la capacidad de las propiedades gráficas del área para atraer esa atención visual. ¿Nos podría explicar ahora las 23 lecciones aplicables de los estudios de eye tracking? Las siguientes conclusiones deberán tenerse en cuenta para los futuros diseños de sitios web. El texto atrae más la atención que las imágenes. Inicialmente, el ojo fija su atención en la parte superior izquierda de la pantalla. Los usuarios se fijan en la parte superior izquierda de la pantalla para después fijar su atención progresivamente hacia abajo y hacia la derecha. Los usuarios ignoran los banners. El texto con formato divertido es menos atrayente que el texto convencional. Los usuarios se fijan más en los números escritos con números que con texto. El tamaño del texto influye en la conducta de los usuarios, de tal forma que el texto grande invita a escanear la página y el texto pequeño invita a leerlo. Los usuarios solo se fijan en el tagline si les interesa. Los usuarios escanean pequeñas porciones de la página. Los párrafos cortos son más adecuados que los largos. Los textos a una columna proporcionan una mejor fijación visual que los multicolumna. La publicación situada en la parte superior izquierda es la que recibe mayor atención visual. La publicidad situada junto al mejor contenido es la que se visualiza más a menudo. La publicidad textual es la que más se ve de forma intencionada. Las imágenes grandes son las que llaman la atención del usuario. Las imágenes con caras son las que atraen más fijación de la mirada. Los titulares deben permanecer limpios, claros e impolutos. Los usuarios ocupan mucho tiempo mirando los menús y los botones. Los listados aumentan la atención visual del usuario. Los bloques largos de texto son evitados por el usuario. Dar algún formato al texto hace que se le preste atención, pero con medida. El espacio en blanco es nuestro amigo. Las herramientas de ayuda a la navegación son más efectivas en la zona superior de la pantalla. Muchas gracias, Manuela. Eye tracking ha sido el tema del día. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.